A modo de presentación personal, sobre todo para aquellos que no hayáis tenido oportunidad de haberme visto a través de la pantalla en ocasiones anteriores, un pequeño resumen, una pequeña reseña sobre el ponente que os está hablando en estos momentos, de formación inicial ingeniero industrial electromecánico, pero por razones de avatares de la vida me reconvertí a la función de recursos humanos muy joven. Tenía exactamente 27 años cuando dejé la ingeniería y pasé a trabajar en recursos humanos por una puñetera casualidad de la vida, no tenía otra explicación. Luego hice una serie de formaciones complementarias sobre organización industrial y administrativa en la empresa en la que empecé a trabajar en recursos humanos y al poco tiempo hice un máster en gestión de recursos humanos en el Instituto de Empresa aquí en Madrid. Veréis en una pequeña reseña pues, que tengo experiencia en recursos humanos muy dilatada, habiendo tocado temas de organización, sostenibilidad, negociación colectiva, etcétera, en compañías multinacionales. Y últimamente lo que hago es colaborar con algunas escuelas de negocios en ese tipo de seminarios o alguna asignatura que imparto online o inclusive presencial. Tengo alguna actividad como consultor y como coach y mentor en alguna escuela de negocios también. Y como veis, soy profesor visitante en alguna universidad y en alguna escuela de negocios. Es porque tengáis una idea un poco del perfil del ponente del que os está hablando y para que sepáis que por lo menos os está hablando con cierto conocimiento de causa y con cierta experiencia práctica de la función de recursos humanos. Hoy toca hablar de la formación en la empresa y quisiera empezar con una primera premisa básica en cuanto a lo que es formación y aprendizaje. Es decir, lo que yo os vaya a decir ahora no tiene fin en sí mismo, es decir, no tiene ningún sentido, salvo que vosotros queréis aprender algo. Es decir, la función vital no es enseñar, la función vital es aprender. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho Aristóteles hace más de 20 siglos. Se supone que hay por lo menos una cierta sabiduría griega en la frase. Y lo digo no solamente con la intención de que intentéis aprender lo más que podáis de esta videoconferencia, sino que también lo que pretendo con ello es sentar las bases de que cuando hagáis un programa de formación dentro de la empresa donde estéis trabajando, bueno, pues que sepáis que la función básica no es enseñar, sino que es aprender. Una primera reflexión, son un par de ellas que voy a presentar en esta videoconferencia, es un poco provocadora. Es decir, la empresa tiene que sustituir a los centros educativos tradicionales. Últimamente tengo la sensación de que la gente joven que accede por primera vez a una empresa a trabajar tiene una gran preocupación por la formación. ¿Qué cursos van a tener? Y claro, uno se pregunta si la empresa tiene una vocación económica clara de ganar dinero o tiene que sustituir a instituciones académicas que ya están ahí. Lo que sí está claro para mí es que hay un gran desfase entre la universidad y la empresa. Durante mucho tiempo, y yo creo que todavía, han estado viviendo y siguen viviendo espalda contra espalda. La empresa tiene una finalidad, tiene unos objetivos y la universidad vive en su mundo, no sé si en un fanal de cristal, pero por lo menos vive en una realidad que no es exactamente la misma realidad que la de la empresa. Y creo que haría falta que hubiera un mayor acercamiento entre universidad y empresa, sobre todo para definir qué tipo de acciones formativas le son propias a la empresa y a la universidad. Es decir, yo creo que habría que distinguir claramente cuál es la formación básica, genérica, que tiene que dar los centros. Estoy hablando de universidad, pero podría hablar de escuelas industriales o escuelas de negocios, cualquier tipo de entidad formativa, y la empresa por otra parte. Entonces, yo creo que los candidatos, la gente joven que accede por primera vez al trabajo, tenía que llegar ya lo suficientemente formada como para no necesitar de una formación complementaria dentro de la empresa, salvo aquella formación específica, técnica, muy concreta de esa empresa, que no se da en las universidades o en los centros más o menos tradicionales de formación por razones obvias. Es decir, si es un producto o un servicio muy específico que no tiene por qué explicarse o por qué enseñarse en la universidad, bueno, pues entonces tiene que ser la empresa.
pero muchas veces me pregunto que cuando la empresa se dedica a dar cursos de inglés para sus empleados o cursos de informática básica como usuario de los paquetes informáticos más al uso, uno se pregunta si no tiene que llegar ya el empleado a la empresa con ese equipamiento de serie. No tener que decir, no, es que el volante es opcional y la rueda de repuesto es opcional y el claxon es opcional y los faros son opcionales. Bueno, se supone que cuando alguien compra un coche hay un equipamiento básico que tiene que ir incluido dentro del paquete. Hago esta provocación única y exclusivamente para que hagáis esa reflexión cuando os toque diseñar un programa, un proyecto formativo dentro de vuestra empresa, saber distinguir entre lo que tiene que venir de serie y que ya tiene que conocer el propio empleado o lo que tiene que ser opción de la propia empresa. Hace unos años el carnet de conducir casi era un título universitario porque había gente que una vez que acababa el servicio militar canjeaba el carnet de conducir militar, lo canjeaba por un carnet de conducir civil y ya tenía un empleo fijo. Podía conducir un camión o podía conducir un autobús y se podía ganar la vida. Hoy en día, bueno, pues a nadie se le ocurre que la empresa tenga que pagar el carnet de conducir de sus empleados. Pues lo mismo habría que pensar sobre las clases de inglés que se supone que tenían que venir con el equipo básico, con el equipo de serie, o la informática básica, que como digo son programas que están casi todavía en uso en la mayor parte de las empresas porque se han dado cuenta que esos empleados no tienen el nivel suficiente en esas materias. Lo dejo como tal, como una pequeña provocación para que lo podáis reflexionar con tranquilidad. Una segunda reflexión que hago es que la formación dentro de la empresa no debe ser un coste. Digo no es un coste y yo diría que no debe ser un coste. Hay muchas empresas que consideran que están gastando el dinero cuando en realidad lo que está haciendo es una inversión. Una inversión a largo plazo, es una inversión a long term, a largo término, pero tanto para la empresa como para el empleado. Lógicamente la empresa lo que hace es invertir una cantidad de dinero en mejorar las competencias, las habilidades, las aptitudes y las actitudes de sus empleados, pero no con el fin de recuperar el retorno y la inversión, del cual hablaremos más adelante, de una forma inmediata, sino a largo plazo. Y por otra parte, el empleado lo que hace es mejorar su currículum vitae, mejora su mochila, su equipamiento. ¿Por qué? Porque lógicamente con esa formación que recibe lo que hace es potenciarse, ganar en potencial de cara al futuro. Entonces, nunca consideréis la formación como un gasto en la empresa, sino como una inversión a largo plazo. Hay una frase, unas puntualizaciones que hace Peter Senge en La quinta disciplina, libro que os recomiendo, los datos están al pie de la diapositiva, lo podéis ver, en la cual habla de la organización que aprende como organización de futuro. Es decir, el aprendizaje continuo es algo que se ha establecido y lógicamente hay que partir de esa formación inicial que ha recibido el estudiante en su etapa juvenil para luego complementarla con esa formación obtenida en la organización donde la que toque trabajar. Pero una organización que aprende lo que tiene que hacer es trabajar sobre la maestría personal, empieza por el individuo, por la primera persona en singular, para trabajar con modelos mentales en los cuales ese individuo empiece a mirar el entorno pensando ya en una colectividad, no pensando en sí solo, sino hablar de qué forma miramos ese entorno mental que nos estamos construyendo alrededor. Construir una visión compartida, lógicamente, con un objetivo común del departamento, de la fábrica, de la empresa, de la institución donde esté trabajando, para llegar a hacer un aprendizaje en equipo. El aprendizaje en solitario está muy bien, en el sentido de que si hay que mejorar una serie de aptitudes o actitudes individuales, bueno, pues se hagan con un programa formativo individual, pero la mayor parte de las veces lo que se busca es un aprendizaje colectivo, un aprendizaje de todo el equipo que está trabajando junto en un entorno lo suficientemente pequeño y cerrado. No vamos a hablar de programas de formación para toda la empresa, porque hablar de una formación para 500 o 1000 personas sería una locura, pero siempre estamos hablando de una formación para el equipo más inmediato.
y sobre todo con un pensamiento sistémico, no sistemático, sino de sistema, un pensamiento que englobe todas las relaciones entre todos los componentes de la organización, no considerándolo como un individuo aislado o como un tema específico y concreto, sino como la formación como un todo, como un paquete. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta y lo pongo como premisa inicial para que entendáis que el futuro pasa por una organización que está en aprendizaje continuo. No vale aquello del siglo XVIII en el cual D'Alembert y Diderot publicaron aquella enciclopedia en la cual estaba todo el saber comprendido, sino que hoy en día el saber se está multiplicando de forma exponencial día a día porque el conocimiento y la información está creciendo de una forma totalmente exponencial, no aritmética ni matemática. ¿En qué áreas de aplicación hemos de aplicar la formación, la política de formación y desarrollo dentro de la empresa? Pues yo diría que prácticamente en todo el recorrido laboral del empleado. Desde la integración, desde el momento que se incorpora en la empresa. ¿Por qué? Pues porque darle una serie de pautas sobre la cultura a base de una serie de comunicados, de información que le damos para que se vaya integrando en la organización. La adaptación de la persona al puesto de trabajo, lógicamente ahí sí que hará falta también un complemento formativo porque, como he dicho antes, para determinadas tareas específicas nadie nace enseñado y hay muchas cosas que no se enseñan en los centros educativos tradicionales. Cuando haya casos de promoción, lógicamente, si hay una posibilidad de que el empleado ascienda de categoría y pase a tener mayores responsabilidades, pues casi seguro que habrá que completar su formación. Si queremos hacer una gestión por competencias, de ahí tendremos una fuente inagotable, como veremos en transparencias posteriores, para definir cuál es ese programa de formación que queremos llevar a cabo. Y luego la planificación de carreras en el supuesto en que esta planificación de carreras sea posible. Tal vez en épocas como la actual de crisis es más complicado hacer una planificación en etapas pensando en el futuro porque la incertidumbre es algo con lo que nos toca vivir día a día, pero bueno, en condiciones más o menos estables, en condiciones estándar, podríamos decir que en la planificación de carreras también interviene la formación como ayuda para hacer esa subida de escalones en esa promoción profesional, en esa planificación de carreras. El área de formación y desarrollo, si la empresa tiene un determinado volumen, evidentemente que estamos hablando de una pyme, pues tal vez sea un poco problemático diseñar y crear una estructura del departamento de formación, pero sí por lo menos debe haber unas herramientas y unos sistemas de control suficientes para que el consultor o facilitador o el responsable de formación que esté al uso pues tenga una facilidad para generar esos procesos de aprendizaje que alcancen los objetivos de la empresa. No hay que olvidar que la responsabilidad de la formación es de todos, no solamente del Departamento de Recursos Humanos y concretamente del responsable de formación y desarrollo, sino que también los mandos intermedios, los directivos y la más alta dirección deben estar implicados y, lógicamente, el propio empleado que va a recibir esa formación, que es el protagonista de esa formación, tiene que estar también implicado en ello. Y, lógicamente, quiero también hacer la advertencia de que el proceso de formación ya está dirigido a personas adultas que no son el niño pequeño del parvulario que está pensando más en jugar que en otra cosa. Estamos hablando ya de personas adultas que toman su propia responsabilidad porque, lógicamente, el propio interesado y el propio responsable de su propia formación es el propio empleado. ¿Qué objetivos tiene la formación? Bueno, pues desde el punto de vista empresarial, muy claros. Es decir, primero, mejorar la competitividad de su organización. Una empresa vale lo que vale el conjunto de sus empleados. Si tenemos una empresa con empleados mediocres, la empresa será mediocre y su valor será mediocre. Asegurar la permanencia. De alguna forma, el hecho de que la empresa se preocupe por completar aquella formación inicial con la que viene el empleado desde la universidad o desde la escuela industrial, etcétera, bueno, pues nos ayudará a fijar un poco esa fidelidad de
en cuanto a la retención y fidelización del empleado, que lógicamente va a tener menos tentación de marcharse a otra empresa porque ve que su empresa se preocupa por su desarrollo profesional e inclusive personal, con ese bagaje de formación. Preparar al personal de la plantilla para contingencias imprevistas, es decir, vivimos tiempos muy revueltos, tiempos de incertidumbre, tiempos de volatilidad, de cambios, y entonces, bueno, pues el mero hecho de que la plantilla esté mejor formada nos va a garantizar o nos va a prevenir de esas contingencias imprevistas que nos pueden aparecer. Mejora las relaciones de los empleados, ¿por qué? Porque en cada acción formativa, lógicamente, hay una mayor interrelación de los empleados que participan en esa acción formativa y se fomenta mucho más ese trabajo en equipo, y sobre todo la motivación para los trabajadores, es decir, la persona que se siente cuidada dentro de su empresa por el mero hecho de que la empresa cuida de su desarrollo profesional, lógicamente eso mejora el nivel de motivación de los empleados sin ninguna duda. A título personal del propio empleado, lógicamente lo que facilita es la adecuación de su persona, de su aportación al puesto de trabajo. Estamos hablando de esa formación inicial que es prácticamente básica y necesaria cuando alguien accede a un nuevo trabajo. Mejorar el desempeño, lógicamente, si tiene mayores habilidades para desarrollar su trabajo, lo va a hacer mucho mejor, su competitividad será mucho mayor. Facilita la polivalencia. Antes, hace ya unos años, la clasificación profesional por categorías encasillaba y encorsetaba las habilidades que tenía cada empleado y lo limitaba a hacer una tarea, una función muy concreta. Hoy en día, la versatilidad y sobre todo la variabilidad que se presenta en cada empresa obliga a que tengamos que tener empleados polivalentes que puedan en un momento determinado hacer algún trabajo distinto que el que estaba enfocado inicialmente, o que lo pueda compaginar por razones de necesidad momentánea que pueda surgir. Sobre todo el desarrollo personal del propio individuo. La persona que se forma, como he dicho inicialmente, va metiendo cosas en su mochila, en su maleta, y lógicamente su currículum vitae va engordando, va creciendo. ¿Por qué? Porque su empleabilidad va a mejorar, va a ser mucho más empleable, tanto a nivel interno como a nivel externo, si es que en algún momento determinado decide cambiar de trabajo. Y sobre todo que facilita la adaptación de la compañía a todos estos cambios que nos están llegando, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios de escala de valores, etcétera. Entonces, esa formación lo que hace es facilitar esa adaptación al cambio. Como veréis, la formación no es un tema que favorezca solamente a una de las dos partes contratantes, empresa o trabajador, sino que favorece a los dos, yo diría que casi por igual. ¿Qué modalidades tenemos de formación? Bueno, pues inicialmente había muy pocas, estaba prácticamente la presencial, las clásicas clases del centro educativo, y como mucho se diferenciaban en dos tipos, el que se hacía indoor o outdoor, es decir, dentro de un aula con una formación clásica, su pizarra, su pantalla, su flip chart, con los medios que tuviera, y una formación outdoor que estuvo muy de moda en los finales del siglo pasado, en los años 80 y 90. Ahora parece que se ha dejado un poco por razones puramente económicas, porque lógicamente mover a un grupo de personas hacia un espacio exterior para hacer un tipo de actividad formativa más abierta, pues lógicamente cuesta mucho más dinero que hacerlo dentro de una clase, dentro de un aula, pero era un poco la modalidad clásica y estándar, ¿verdad? Luego aparece la formación a distancia, aparecen inclusive a principios del siglo pasado, aparecen centros de formación por correspondencia, no existía internet evidentemente, con lo cual este tipo de videoconferencias que estamos teniendo hoy, esta tarde aquí en internet, pues no se podían desarrollar, pero existía la correspondencia postal y bueno, pues enviaban unos contenidos por correo, el alumno estudiaba, contestaba unos test y bueno, pues ahí le daban un determinado certificado de aptitud. Aparece
el CD, el ordenador, aparece el CD, la cassette de audio también para idiomas. Es decir, hay una serie de soportes tecnológicos que permiten una cierta formación a distancia y, lógicamente, finales del siglo XX, principios del XXI, nos encontramos con que el desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías nos permiten unas variedades de formación mucho más amplias, mucho más flexibles, mucho más versátiles, como es la que estamos teniendo esta misma tarde con esta videoconferencia, que lo que intento, en la medida de lo posible, es pues evitar la frialdad que hay de la pantalla de mi ordenador y de la cámara de mi ordenador con esos alumnos que por desgracia no puedo ver en carne y hueso, pero por lo menos podré interactuar a través del chat al final de la presentación. Hago un pequeño paréntesis aquí para los cuatro. Cuando tengáis alguna pregunta que formular, como hay un cierto retardo entre que escribís la pregunta en el chat y sobre todo se os puede olvidar la pregunta, no os importe escribirla ya en el chat, de forma que cuando yo acabe la presentación ya tenga temas que responder, temas que resolver de vuestras dudas y con ello ganaremos bastante tiempo en el chat al final de esta presentación. Retomo el tema y, como digo, es un breve repaso en esta transparencia de las modalidades de formación que van desde los tiempos de Aristóteles y de Sófocles, en los cuales aparecía las clases peripatéticas, es decir, el maestro caminaba con los alumnos por la calle de Atenas explicando cosas y caminando iban aprendiendo. Es decir, hemos pasado desde una formación muy primitiva, muy rudimentaria, a formaciones tan sofisticadas como la que nos ocupa hoy en esta tarde. Vamos a hablar un poco del ciclo de la formación. Básicamente se puede dividir en cuatro etapas que las vamos a desarrollar en transparencias posteriores. Primero, detección de las necesidades. Hay que saber cuáles son las necesidades formativas que tienen nuestros empleados y, lógicamente, habrá que buscar la fórmula de obtener esa información, de detectar esas necesidades formativas. Diseñar un plan de formación a continuación como base. Hacer un diagnóstico de posibles soluciones y luego, finalmente, hacer una evaluación formativa. Como digo, vamos a desarrollarlo en las siguientes transparencias para que se vea con detalle lo que quiero decir de estas cuatro fases del ciclo de formación. Es el mismo ciclo detallado con algo más de detalle, valga la redundancia, en el cual hablamos de la detección de necesidades, el diseño del plan de formación, el diagnóstico y la evaluación formativa. Veremos que puede haber necesidades individuales o necesidades de grupo y, comparando esas necesidades individuales o de grupo de acciones formativas con las soluciones que ya tengamos internas dentro de la empresa, veremos cuál es el gap que hay entre lo que sería ideal como formación teórica de ese empleado y la que realmente tiene, y hay que ver cómo cubrimos esos gaps, esas diferencias entre lo esperado o lo deseable y lo real. Y de ahí sacaremos un plan estratégico que cubra esas necesidades futuras, no solamente las necesidades inmediatas, sino lo que vaya a futuro. En el diseño del plan de formación, pues está el propio diseño, en el cual tenemos que elaborar un catálogo de acciones formativas y luego el diseño de unas rutas individuales para decir, pues para que este empleado llegue a este nivel de conocimientos, tiene que haber alcanzado primero otros anteriores. Y, lógicamente, lo que tenemos que hacer es ser capaces de hacer esa ruta o ese desarrollo de cadena formativa para alcanzar el objetivo final que tiene la empresa. El diagnóstico, lógicamente, hay que pasar por la elección de proveedores, diseñar ya la acción formativa concreta y luego analizar la viabilidad de ese programa, porque muchas veces nos puede ocurrir que nos aparece una necesidad muy concreta de formación, pero luego no la podemos llevar a cabo ya ni siquiera por razones económicas, sino porque las circunstancias en las cuales el empleado se está moviendo le impiden poder acudir a una acción formativa, y esa viabilidad que tenemos pensada como posible se nos queda totalmente estancada por el mero hecho de que no sea viable esa acción formativa. Entonces hay que analizar todo, no solamente las potenciales capacidades que tenemos para cubrir
desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, esa acción formativa, sino que también sea viable, que sea viable porque haya disponibilidad por parte del alumno, del empleado, en acudir a esa acción formativa. Y luego la evaluación. La evaluación hay que hacerla, yo creo que en todo el ciclo, en las 4 fases que hemos visto, desde la detección de necesidades hasta el último momento, y hacerla en 2 niveles. Evaluar la propia acción, es decir, ¿ha servido para algo esta acción formativa? Y sobre todo evaluar al formador de forma de poder tener un elemento, un juicio de valor para si vale la pena repetir acciones con ese formador o nos hemos equivocado en la elección del monitor. En este caso, si tuvierais la opción de hacer una valoración de mi propia videoconferencia, bueno, pues al final la Escuela de Negocios y Dirección podría saber si José Vera es la persona más apta para dar este tipo de videoconferencias. La evaluación es muy importante hacerla, pero no solamente al final, sino inclusive en todo el recorrido, como veremos más adelante. La detección de necesidades puede surgir por muchas fuentes. Sobre todo hay que distinguir entre las necesidades individuales de cada uno de los empleados considerado como un individuo o de las necesidades grupales, si puede haber una necesidad colectiva. Un determinado departamento se ve claramente que tiene necesidad de mejorar su nivel de inglés porque se van a empezar negociaciones comerciales con un país de habla inglesa, con lo cual, bueno, pues hay una necesidad grupal o hay una necesidad individual de cubrir una determinada carencia que tiene un empleado. Y esto surge, sobre todo las individuales, de la evaluación del desempeño. En la entrevista de evaluación anual, el jefe puede detectar, en función de cuál ha sido el alcance de ese desempeño, bueno, pues si no ha llegado al 100% del desempeño por razones de falta de nivel. Entonces, bueno, pues el propio empleado y el propio jefe podrán detectar que, bueno, pues que ha faltado un cierto nivel de capacidades y de aptitudes para llegar a ese desempeño. Esas entrevistas de detectar necesidades también se pueden plantear en una conversación entre el jefe y el empleado y diga, yo podría hacer esto, pero es que me faltan conocimientos técnicos sobre esta materia. El propio empleado puede hacer la petición, decir, oiga, yo creo que me vendría bien un curso sobre esta materia, y sobre todo si hay un proyecto concreto, bueno, pues saber que para ese proyecto vamos a requerir una serie de empleados que tienen que tener una serie de competencias que actualmente la plantilla que tenemos no lo tiene. Entonces habrá que preparar para ese proyecto concreto, habrá que preparar a esa plantilla, a ese conjunto de empleados. Lo mismo puede ocurrir a nivel colectivo. El propio jefe se puede dar cuenta de que su equipo tiene unas ciertas deficiencias, como he dicho antes, pues puede ser de idioma o de cualquier otro tipo de carencia, y bueno, pues podrá plantear una necesidad de formación. Sobre todo también se hace un benchmarking con otros departamentos o con la competencia. Es decir, en la competencia están desarrollando mucho técnicas digitales y bueno, pues habrá que empezar a pensar, a formar a nuestros empleados en estas nuevas técnicas digitales, porque el futuro es digital y bueno, pues puede haber por comparación externa, esa detección de que nuestra plantilla tiene algunas lagunas formativas. Y de ahí veremos pues cuáles son esas necesidades individuales, cuáles son las necesidades colectivas y en función de los gaps, de los diferenciales que tengamos otra vez entre lo deseable y lo real, bueno, pues podremos diseñar alguna acción de formación que cubra esos gaps, esas diferencias. Luego también aparecen gaps futuros, no solamente los actuales. Para ello, un análisis DAFO, que imagino que conocéis, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Bueno, pues se puede hacer un propio análisis, decir dónde tenemos más debilidad, dónde tenemos más amenazas y cómo tenemos que suplir o compensar esas debilidades y esas amenazas. Luego, el plan de estratégico, el plan de acción que tenga el área o la compañía, pues también lo va a hacer. La evolución propia interna, es decir, si hay un cambio cultural, si hay unos contenidos del puesto que requieren pues una formación complementaria, etcétera, eso nos lleva a pensar en cuáles van a ser las competencias necesarias futuras, sobre todo si hacemos una extrapolación. Es difícil, a la velocidad con que avanza la tecnología, es muy difícil hacer una previsión
de cuáles van a ser esas necesidades futuras, pero por lo menos el ejercicio de extrapolación de cuál es la situación actual y cómo nos imaginamos el futuro más inmediato nos puede hacer pensar que tenemos que ejecutar acciones formativas pensando en ese futuro. Y eso lo partiremos de las competencias actuales, de esas competencias que nos imaginamos futuras y otra vez comparando la diferencia que hay entre las competencias futuras y las competencias actuales, veremos cuál es el tipo de formación que tenemos que dar a nuestros empleados para mejorar esas competencias. Como digo, es difícil porque hoy en día cuando pongo el ejemplo de mis nietos siempre, y yo no sé en qué van a trabajar mis nietos cuando tengan la edad de trabajar. ¿Por qué? Porque posiblemente las profesiones en las que vayan a trabajar todavía no se han inventado o no se han desarrollado al día de hoy. Hace 50 años, pues uno podía pensar claramente cuál era el desarrollo y la carrera profesional de un ingeniero de caminos. Hoy en día, pensar cuál va a ser el trabajo que van a desarrollar mis nietos, que están ahora en estos momentos empezando su formación en el colegio, pues para mí es prácticamente inimaginable. Vamos al segundo punto, al segundo nivel, que sería el diseño del plan de formación. ¿Cuál es el objetivo de ese plan de formación? Pues tener una oferta formativa de la compañía para todas las áreas y todas las funciones de la misma, con el fin de asegurar la capacitación y, sobre todo, conseguir los objetivos de la empresa. La formación, los planes de formación tienen que estar perfectamente alineados con la estrategia de la compañía. No pueden andar por libre, por una parte, el plan estratégico de la empresa y, por otra parte, el plan de formación. El plan de formación tiene que estar siempre alineado y soportando el plan estratégico de la empresa, adecuado a esas necesidades individuales y colectivas que se puedan presentar. Insisto, pretender hacer un plan de formación única y exclusivamente basado en caprichos o en imaginaciones del responsable de formación y desarrollo o del propio jefe de departamento, que se le puede ocurrir que a sus empleados vendría bien un curso de filología japonesa, cuando resulta que la compañía no va a tener nunca relaciones con Japón, aparte de que las relaciones con Japón se pueden hacer perfectamente en otro idioma que no en el japonés, pues es una veleidad. Lo pongo como ejemplo. Entonces, si el plan de formación no está alineado con el plan estratégico, estaremos haciendo un pan como unas tortas, como se dice coloquialmente. ¿Y qué premisas básicas? Bueno, pues como he dicho antes, integrar ese plan en la planificación estratégica. Me vais a disculpar porque tengo un pequeño golpe de alergia y tengo que estar refrescando la garganta con frecuencia. Como digo, alinear ese plan de formación con el plan estratégico de la empresa, actualizarlo periódicamente, porque lógicamente no vale que tengamos un programa y que lo vayamos a repetir año a año como si fuera un calco, una repetición mimética de lo que hemos hecho años anteriores. Las necesidades van a cambiar seguro, si no día a día, por lo menos mes a mes o año a año. Entonces, actualizarlo periódicamente, que sea flexible, porque lógicamente una cosa es diseñar un plan para 12 meses y decir en cada mes qué tipo de cursos vamos a hacer, y luego hay que contar también con la viabilidad y con la disponibilidad de los propios empleados a acudir a sus planes de formación. La mayor parte de las veces, cuando el responsable planifica de una forma muy metódica, con un cronograma, cómo van a ser los diferentes cursos de la compañía, luego al final se da cuenta con qué hace la convocatoria y siempre hay alguna excusa por parte de un jefe o del propio empleado, pues no puedo acudir porque en estos momentos me viene muy mal, etcétera. Es decir, hay que ser lo suficientemente flexible, hay que tener una cintura un poco de delantero centro futbolista para poder adaptarse no solamente a las necesidades de formación básica, sino luego la viabilidad, la disponibilidad de los empleados para acudir a ese plan de formación. Una clara colaboración entre los responsables de la formación y la dirección de la empresa. Y cuando digo la dirección, la digo en todos los niveles, desde el máximo responsable, que tiene que creer en la formación, y veremos un pequeño diálogo al final de la videoconferencia que explica un poco ese sentimiento de responsabilidad que tiene que haber por parte de la dirección, tanto de los mandos intermedios como la más alta dirección, a entender que la formación es una necesidad.
y luego revisarlo. Es decir, no solamente la flexibilidad, sino por otra parte adecuarlo en cada momento, en base del feedback que se obtenga de acciones anteriores, de ediciones anteriores de un determinado curso, ver qué es lo que hay que modificar, qué es lo que hay que cambiar para mejorarlo y sobre todo para adaptarlo a las necesidades reales que tiene la compañía y que tienen los empleados. A modo de ejemplo de cómo definir un catálogo de cursos, bueno, pues habría que empezar primero por la justificación de la acción formativa, a qué destinatarios vamos a destinar, valga la redundancia, a qué personas vamos a destinar la formación, qué requisitos previos tienen que tener las personas que van a atender esa formación. Lógicamente no podemos formar a empleados en matemática, vamos a decir, de grado superior, ecuaciones diferenciales, si anterior no hemos pasado por una álgebra más elemental. Conocimientos orientativos que pueden ser necesarios para acceder a ese plan formativo, a esa acción formativa. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Si ha de ser una formación presencial, puede ser online, si ha de ser indoor, outdoor, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos? Que eso es básico y fundamental para cualquier tipo de acción, no solamente la formativa, sino de cualquier tipo de acción en la empresa. La duración aproximada para poder empezar a hacer una valoración. ¿Con qué proveedores contamos? Si son proveedores internos o proveedores externos. Con qué logística y con qué medios tenemos que contar y cualquier otra consideración que pueda aparecer. Es decir, no pretendo que sea una lista exhaustiva, pero puede haber otro tipo de consideraciones que tengamos que plantearnos. Esto sería un poco el ejemplo de cómo afrontar el diseño de un plan formativo. Es de mucha utilidad la matriz de correlación, es decir, que el propio responsable de formación y desarrollo, con el colectivo con el que va a actuar, que ha sido elegido para hacer esa acción formativa, y los diferentes planes o los diferentes programas de acción formativa, bueno, pues tener un plan de correlación para, en función de los niveles de responsabilidad y las diferentes acciones formativas, bueno, pues cuáles son las que tienen que atender cada uno de esos niveles por razones de oportunidad o por razones de exigencia, y distinguir entre lo que sería deseable y lo que sería obligatorio. Eso sería una matriz de doble entrada y voy a explicar en la siguiente transparencia con un gráfico más claro. Habría una tercera dimensión de esa matriz, si se quiere, el eje X, el eje Y y el eje Z. En el eje Z pondríamos la prioridad, es decir, los tiempos o las urgencias con las que tenemos que afrontar esas necesidades. Entonces, en dos dimensiones, en X y Y, teníamos por una parte los colectivos a los que vamos a dirigir esa formación. En este caso sería un colectivo, un departamento de ventas, el jefe de ventas, el vendedor, el delegado, el administrativo, el que da soporte. Y luego, ¿qué acciones formativas hemos diseñado? Bueno, pues una acción orientada al liderazgo, a trabajo en equipo, otra orientación a resultados, planificación, técnicas de venta, Excel, por poner algo que comentaba anteriormente, el inglés básico, un inglés empresarial, etcétera. Y luego, esto es un ejemplo, no es que sea una realidad, es por poner una explicación. Y luego marcar con dos símbolos lo que sería optativo, con una O, y lo que sería una X, que sería requerido, es decir, obligatorio. Y en perpendicular al plano de la pantalla del ordenador pondríamos un tercer eje en el cual podríamos marcar la urgencia o las prioridades que tenemos que dar a cada acción formativa para entender que si hay un presupuesto más o menos limitado, pues saber que tenemos que afrontar primero las acciones más prioritarias, más urgentes, y dejar en segundo plano, en segundo término, en segundo tiempo, las acciones menos urgentes o menos necesarias. Esta es una herramienta, como digo, esta matriz de correlación que es muy útil para poder diseñar inicialmente esa planificación de la formación. Diagnóstico. Bueno, pues anterior a la impartición habría que hacer un análisis sobre la idoneidad de esa acción formativa. Como he dicho antes, podemos tener en un momento determinado una idea sublime, brillante, es decir, hay que hacer esa acción formativa, pero luego hay que hacer una reflexión sobre la idoneidad. Sobre todo revisando ese proceso que hemos iniciado sobre la detección de necesidades y pensando también en el escenario futuro en el cual aplicaremos esa formación.
y ver si es coherente lo que hemos detectado como necesidad de formación y lo que es previsible que sea necesario en un futuro más o menos inmediato, de forma que estemos encaminando la formación hacia ese futuro de una forma ordenada y, como he dicho al principio, que no responda meramente al capricho o a la veleidad de un responsable de departamento que, por aquello de contentar a sus empleados, le dice, bueno, pues vamos a embarcarnos en un cursillo de no sé qué, sino que haya una correlación entre las necesidades que se han detectado de formación en esas entrevistas de evaluación o en esas peticiones de los empleados o en ese análisis de un proyecto que tiene que afrontar un determinado colectivo y compararlo con esos escenarios futuros que previsiblemente se van a plantear. Lógicamente estamos hablando de futuros más o menos inmediatos, es decir, no se puede planificar la formación a 5 años vista. Yo diría que la planificación tiene que ser como mucho a 12 meses. Y digo 12 meses pensando un poco en el año fiscal, en el ejercicio económico del presupuesto. Pero el hacer revisiones trimestrales tampoco es ninguna locura porque, como he dicho anteriormente, los tiempos van evolucionando de una forma muy rápida y lo que inicialmente a principio de año puede parecer coherente, a lo que llega el primer semestre nos damos cuenta de que hay alguna circunstancia que nos hace cambiar de pensamiento o de idea. Lógicamente hay que diseñar esa acción formativa, es decir, hay que llevarlo sobre el papel y dibujar cómo queremos hacer esa acción formativa y luego analizar esa viabilidad, contar con que habrá disponibilidad por parte, ya no solamente la económica que mencionaba antes, sino la disponibilidad de los propios asistentes a la acción formativa. No hacemos nada diseñando un bonito programa formativo si luego al final resulta que no tenemos asistentes. Es un poco lo que ocurriría en la charla de hoy si me encuentro con que al conectar el ordenador con la plataforma de la Escuela de Negocios y Dirección me encuentro con que no hay ningún asistente. Ya me diréis cuál sería mi papel, me quedaría bastante cortado. En ese diagnóstico, como he dicho antes, yo aquí lo veo un poco pequeño en mi pantalla, voy a intentar agrandarlo un poco. No. Sí. Veríamos el análisis de la idoneidad de la acción formativa, bueno, pues a qué carencia o necesidad responde, a qué objetivo o necesidad, definiciones del escenario futuro, es decir, qué factores pueden modificarse en los próximos meses, va a cambiar el mercado, la empresa va a cambiar, el producto va a ser el mismo, el entorno va a ser el mismo, posibles barreras que pueden plantear los propios asistentes a esa acción formativa, etcétera. Eso sería en cuanto al análisis de la idoneidad, es decir, estamos pensando si es ideal hacer esto o es meramente una veleidad. En el diseño de la acción formativa, bueno, pues primero analizar el colectivo de participantes, fijar los objetivos, elegir la metodología que nos es más interesante desarrollar, seleccionar al formador, que puede ser interno si es que tenemos un equipo de formadores dentro de la compañía o tenemos que buscar un consultor externo, y luego ver si hay una relación directa, una correlación entre la metodología y los objetivos que se quieren cubrir. Y luego el análisis de viabilidad, como he dicho antes, bueno, pues medición de los costes, de los resultados esperados y, como he dicho antes, de la asistencia de los propios empleados o participantes en el curso. Si entramos en el análisis de la idoneidad de la acción formativa, bueno, pues habrá que ver si los contenidos que hemos diseñado se adaptan a esa necesidad y qué barreras puede haber provocadas por los propios asistentes o por la propia implantación del curso. Y luego la metodología, si es la metodología la más adecuada. Para ello nos reuniremos con el mando intermedio, podemos hacer un cuestionario con el mando o con los participantes y sobre todo ver también qué hace la competencia. Aquí en temas de formación es muy interesante si el responsable de formación dispone de una red de contactos de colegas suyos en otras corporaciones, en otras empresas, el hacer un benchmarking pues puede ser muy interesante antes que irnos a inventar la rueda. Si ya tenemos una buena referencia sobre un determinado curso
sobre todo de un determinado proveedor que se ha certificado, se ha constatado que la eficacia de esa acción formativa es alta. ¿Para qué buscar otros proveedores si podemos trabajar sobre seguro? Esto sería un poco el resumen de este análisis de la idoneidad de la acción formativa. Pensar cómo lo podemos hacer, cuál es la metodología que vamos a utilizar y sobre todo qué contenidos vamos a darle a esa formación en función de ese análisis que hemos hecho inicial sobre el gap de necesidades o de desfase entre la realidad y lo más idóneo. El diseño de la acción formativa, bueno, pues tener que llevarnos ya a algo más de detalle, como es el número y perfil de participantes. Lógicamente, si queremos hacer un curso muy específico, más de 15 o 20 participantes, pues puede ser incómodo porque no se favorece la participación del colectivo que está en esa acción formativa. Ver qué metodología vamos a utilizar, si ha de ser online, si ha de ser presencial, etcétera. ¿Con qué monitores vamos a contar? Si han de ser de fuera o de dentro y en qué cantidad, qué perfil necesitan esos monitores. ¿Qué material vamos a utilizar? Si es material única y exclusivamente de texto o necesitaremos otros materiales distintos para proyecciones o para trabajar en conjunto en una clase con grandes pizarras, etcétera. El tiempo es fundamental, el calendario que vamos a programar, etcétera. Y dentro de esa metodología, bueno, pues tenemos esta llave que he abierto para decir, bueno, pues vamos a hacer roleplay, simulaciones de situaciones para que cada uno de los participantes interprete un papel o un rol determinado. Si vamos a ser en forma de conferencias, de demostraciones, si va a haber una formación interactiva entre el alumno y el formador, si va a haber tutorías de coaching o de mentoring, si va a haber debate, el aprendizaje si va a estar programado o no, etcétera. Qué paquetes vamos a tener de enseñanza, si va a haber una autoformación. En este caso de esta videoconferencia, bueno, pues ya sabemos que nos limitamos por razones del sistema a una presentación oral por mi parte con un soporte gráfico que puede ayudar a la comprensión del tema y luego el debate a través del chat. Si tuviéramos otro tipo de plataforma en el cual puede aparecer inclusive la imagen y la voz de los asistentes, bueno, pues si los asistentes no son muy numerosos, bueno, pues sería más o menos practicable, más o menos cómodo el realizarlo, pero si el colectivo fuera muy extendido, muy numeroso, pues podría ser un pequeño guirigay el poder atender verbalmente a todas las preguntas. El chat yo espero que sea un sustitutivo lo suficientemente práctico como para poderlo llevar a cabo. En el diseño de esa acción formativa hay que tener en cuenta 3 tipos de componentes en un curso. Aquellos cursos o aquellas materias que se dirigen hacia actitudes de las personas, es decir, lo que quieren hacer, los que son conocimientos básicos o lo que son habilidades. Las actitudes, bueno, pues van con la idea de cambiar o mejorar las actitudes de la persona. Bueno, pues necesidad de vender más, necesidad de atender al cliente, necesidad del cambio, es decir, trabajar sobre la actitud de la persona frente a su trabajo. En los conocimientos, bueno, pues es transmisión de conocimientos. Sería pues una clase típicamente pues de matemáticas o de informática básica o de inglés. Lo que se mejora son conocimientos. Y habilidades, sí, tiene que haber una formación mucho más activa, porque estamos intentando desarrollar, enseñar, entrenar, bueno, pues en temas de argumentación, de dirigir reuniones o de utilizar herramientas informáticas desde el punto de vista práctico, es decir, de trabajar con el ordenador para mejorar habilidades en el manejo de una informática básica. Entonces, no olvidar que hay esos 3 componentes de actuación, que son las actitudes, los conocimientos y las habilidades. Conocimientos es saber, habilidad es saber hacer y actitudes es querer hacer. Determinar los medios es fundamental y ahí sí que teníamos que pensar
en el material que debemos facilitar al participante, al alumno en este caso, al participante en el programa formativo, el material del propio monitor que pueda necesitar y los medios educativos que vamos a tener que ir a llevar alrededor de esa formación. Entonces, bueno, pues ahí he puesto unos ejemplos de, en función del tipo de formación, bueno, pues si tenemos que tener una carpeta vacía y el alumno, el empleado, va tomando notas y va haciendo su propio trabajo de recopilación de información. Si le damos una carpeta completa con todos los handouts y solamente dejamos ejercicios o casos prácticos sin resolver, o la opción C pues sería un formato de cuaderno y ya con una estructura formativa mucho más cerrada, en la cual el alumno pues tiene menos posibilidad de manejo. Para el monitor lo mismo, es decir, qué tipo de material tenemos que facilitarle y luego los medios que hay alrededor de esa formación. Como digo, ese tipo de textos lo podréis releer todas las veces que queráis cuando se os facilite la conferencia, los contenidos de la videoconferencia. En cuanto a los análisis de viabilidad, bueno, pues aquí he dividido en 4 columnas lo que serían los costes y que lógicamente van a incidir en esa viabilidad. Por una parte, los costes pedagógicos, es decir, lo que van ligados directamente a la preparación y la realización de la acción formativa, es decir, costes y honorarios y trabajos de campo, toma de datos del propio formador, los costes del personal de formación, de los monitores, los costes del personal de apoyo, si es que hace falta personal de apoyo, y los costes de los materiales. Luego existen los costes de inversión o de mantenimiento. Esto os podrá servir un poco, si habéis leído el caso práctico, os podrá servir un poco de pie para intentar complementar preguntas en el debate, porque habrá algunas que, bueno, pues que os faltarán, sobre todo a la hora de analizar el supuesto que os he puesto en el caso práctico, en el cual el director financiero le pide al de recursos humanos que le especifique ¿y esto cuánto nos va a costar? No en cantidad, no pretendo que hagáis una evaluación numérica de cuántos euros cuesta una acción formativa, pero sí que no olvidéis ninguno de los apartados del presupuesto, de forma que no se quede nada en el tintero y al final no llevemos ninguna sorpresa sobre la viabilidad del plan formativo. Aquí, bueno, pues en la inversión, si hay un capital inmovilizado, si hay intereses sobre el capital, todo depende del volumen y de la dimensión que tiene el plan formativo. Los costes de los participantes, evidentemente hay que tener en cuenta que si la formación se da dentro del horario de trabajo, bueno, pues hay que contar con el salario, con los complementos, costes sociales. No hay que olvidar que la persona que está trabajando y que recibe una formación en horas de trabajo, lógicamente se le está pagando por una ocupación que no está realizando, porque está formándose, no está haciendo su trabajo habitual. Desplazamientos, dietas, alojamiento, etcétera. Y luego costes de funcionamiento normal, que serían los gastos, como he dicho, de alquiler de infraestructuras, seguros, energía eléctrica, si es que hay un consumo de energía eléctrica, etcétera. Y sobre todo no olvidar el concepto de lucro cesante. De lucro cesante hablaremos, si queréis, en el coloquio, para que entendáis qué significa esta expresión, que casi es un poco castellano antiguo, pero los financieros conocen perfectamente el sentido de este lucro cesante. ¿Por qué medir la formación? Estamos ya un poco en el apartado de evaluación y de medición. Pues sencillamente porque lo que no se puede medir no existe, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Es una frase de Peter Drucker, un gurú de la función de recursos humanos de finales del siglo pasado, que ha marcado una historia, ha marcado un antes y un después en lo que es consultoría de recursos humanos. Seguro que la habéis escuchado frases de Peter Drucker con mucha frecuencia. ¿Y cuándo medir la formación? Yo diría que es muy recomendable intentar medirla a lo largo de todo el proceso de formación, de todo el ciclo de formación que he marcado en la derecha de la diapositiva, desde el momento en que se detectan las necesidades de formación hasta la propia evaluación y seguimiento posterior a la formación. Pero, y pongo esta pequeña advertencia también, siendo muy prudentes, no va a ser cosa que nos cueste más el metro que la tela. Es decir, que invirtamos demasiados esfuerzos en valorar, en medir la formación, cuando a lo mejor el perro cuesta menos que el collar.
O sea, no hagamos un esfuerzo tremendo en valorar y en medir la formación cuando estamos hablando de un curso de formación de 4 horas o de 8 horas. Hay que buscar ese justo equilibrio. Si estamos hablando de una acción formativa mucho más duradera, mucho más costosa, entonces ahí sí que vale tener un seguimiento de los costes y de la calidad, sobre todo la calidad también, más que los costes, la calidad de la formación en todo el proceso. Desde que empezamos a detectar que necesitamos hacer un plan formativo hasta que tenemos el retorno de la inversión que veremos en transparencias posteriores. ¿Qué objetivos? Bueno, pues medir sobre las personas, corregir, motivar y estimular, o medir la organización y evaluar el impacto. Entonces, para ello, bueno, pues tenemos revisión de objetivos, revisión de los indicadores, revisión del plan de acción, cuando estamos haciendo esa medición. ¿Qué acciones correctoras tenemos que hacer, tanto organizativas como formativas? A veces la detección de la necesidad de formación nos lleva a un cambio organizacional que puede ser importante, entonces hay que apoyarse en esa acción formativa. Bueno, ¿cómo motivar o estimular en la formación? Bueno, pues establecer una serie de premios o incentivos que ayuden a esa participación en la formación. Yo no recomiendo que sean premios o incentivos económicos, puramente económicos, ya que se supone que la formación de por sí ya es un cierto reconocimiento al empleado de que merece que la empresa haga un esfuerzo para mejorar su bagaje formativo, pero sí incentivos de tipo de reconocimiento, creación de refuerzos o de impactos visuales, que haya una especie de visualización, que ese esfuerzo que hace la empresa lo hace con aquellos empleados que merecen recibir ese esfuerzo por parte de la compañía. Y luego, a nivel de la organización, el análisis del retorno de la inversión, que, como digo, vamos a comentarlo a continuación. Tanto en la evaluación de la formación, Kirkpatrick, que es una compañía, una consultora de recursos humanos muy importante a nivel mundial, establece que en la evaluación de la formación hay que evaluarla en 4 niveles. El nivel de reacción, es decir, si los participantes están satisfechos con la formación recibida, es la primera reacción que se recibe cuando acaba la formación, es decir, oye, ¿qué os ha parecido? ¿Ha valido la pena? Etcétera. El nivel de aprendizaje, es decir, no solamente si ha habido un nivel de satisfacción, sino realmente qué han aprendido. Han cambiado las actitudes, los conocimientos, las habilidades. Todo eso que han adquirido ha valido la pena, ha sido positivo el aprendizaje. Luego aparece el tercer nivel, que es el de la transferencia de la conducta. Después de la formación, han cambiado el comportamiento aplicando lo aprendido. Es decir, ha habido un cambio sustancial entre lo que hacían antes y lo que hacen después de la formación. Y, lógicamente, el cuarto nivel sería el de resultados. Es decir, ha habido cambios de comportamiento. Es decir, ¿hasta qué punto ha afectado positivamente a la organización esa acción formativa? ¿Qué impacto tiene en la cuenta de resultados o en la mejor organización de la propia compañía? Y a esos 4 niveles, que se pueden dividir en 2 grupos, es decir, el de reacción y el de aprendizaje, van directamente relacionados con el individuo, con el empleado, y los de la actitud y los resultados, los cambios que se producen en actitud y resultados, van directamente relacionados con la organización. Yo diría que hay que añadir un 5.º nivel en esta evaluación de la formación. 5.º nivel que muchas veces es complicado el valorarlo, pero Jack Phillips complementa lo de la formación, le llama a ese 5.º nivel el del ROI, el retorno en la inversión. El nivel que presentan los resultados obtenidos y los compara con los costes del programa de formación. Es decir, es un poco la relación causa-efecto, es decir, cuánto me ha costado esto y qué beneficios he obtenido de esa inversión, de ese esfuerzo que he hecho económico en ese plan de formación. Y la fórmula es muy sencilla del ROI. El ROI es igual a los beneficios netos divididos por la inversión realizada multiplicado por 100, es en forma de porcentaje. Y como pongo aquí al pie de la transparencia, el numerador y el denominador son algo complicados de calcular, de precisar y calcular. El denominador es más fácil, porque si no nos hemos olvidado de ninguna de las partidas de ese presupuesto de formación, el que comentaremos en el caso práctico,
bueno, pues al final sabemos lo que nos ha costado la broma. Es decir, hemos metido todos los costes de todas las partidas, monitores, costes de material, salas de alquiler de salas, costes de electricidad, manutención, desplazamientos, dietas, si es que hay un desplazamiento fuera, etcétera. Todo lo que va ahí metido, inclusive hasta el lucro cesante, lo podemos valorar, pero el numerador, los beneficios netos, bueno, pues ¿cómo valoramos lo anterior de lo posterior a la formación? Evidentemente lo podemos valorar si ha habido una mejora en la consecución de objetivos. Bueno, pues en esa consecución de objetivos, el diferencial entre los objetivos o los resultados que tenía el empleado antes de la formación y los que tiene después, si verdaderamente esa diferencia es apreciable y medible, lo podemos meter como beneficio neto. Pero como digo, el sumatorio total es complicado el calcularlo. Ocurre esto un poco como con el tema del absentismo en las empresas, que es muy difícil llegar a precisar todos los factores que influyen en el porcentaje de absentismo en la empresa. Si tenemos que meter horas sindicales, horas de accidentes laborales, bajas por enfermedad, bajas por maternidad, al final se complica todo un poco. Inclusive la ausencia del empleado porque se va a recibir un curso de formación tendría también un cierto carácter absentista. Entonces, entiendo que es difícil, pero en la medida de que todo es medible, si somos capaces de, con una apreciación un poco grosera, un poco genérica, de poner una cifra en el numerador, bueno, pues seremos capaces de calcular el retorno en la inversión de esa acción formativa. ¿Y qué ámbitos de medición tendremos en esa evaluación? Bueno, pues en la actividad de entradas y en los resultados que serían las. Es decir, la relación que hay de las propias actividades formativas relacionadas con los objetivos y luego la relación de lo conseguido con la acción formativa, es decir, el impacto que ha tenido la formación en los objetivos o resultados. Si somos capaces de medir estos dos factores, bueno, pues al final tendremos un cálculo del retorno de la inversión bastante aproximado. Y lógicamente, como dice el caso práctico, podremos dar una cierta satisfacción al director financiero que nos pregunta con esa amabilidad que caracteriza a todos los financieros, esta broma ¿cuánto nos ha costado? ¿Qué criterios o qué indicadores de medición podemos tener? Bueno, pues podemos tener cuantitativos, si tenemos la posibilidad de medir en base a cifras o porcentajes de mejora. Cualitativos, es decir, pautas de actuación claramente observables, pero no medibles desde el punto de vista de cifra o porcentaje. Y lo que es básico es que tanto los cualitativos como los cuantitativos estén basados siempre en evidencias, no en apreciaciones. Hombre, pues me parece que hemos mejorado un determinado porcentaje en la atención al cliente después de este curso. No, hay que poner evidencias concretas, decir, oye, ha disminuido el número de reclamaciones de los clientes en el CRM que tiene la empresa establecido para llevar el control de la calidad de las relaciones con los clientes. Bueno, pues el CRM nos dice que han bajado las reclamaciones de los clientes. Bueno, pues es una evidencia clara. ¿Cómo valorar esa bajada de las reclamaciones de los clientes? Bueno, pues habrá que tener la imaginación de que si las reclamaciones anteriores nos costaban una determinada parte del presupuesto y ahora es menor, bueno, pues ya tenemos un elemento de medida. Y esta es la reflexión que os quería comentar sobre la eficacia o la oportunidad de la formación. Es un diálogo entre el CFO, entre el financiero y el CEO, el gerente de una compañía. El financiero le dice, ¿qué ocurre si invertimos tanto en el desarrollo de tus empleados y luego resulta que se marchan de la empresa? Y el gerente, que es algo más astuto y tiene una visión más estratégica de futuro, dice, ¿y qué ocurrirá si no les formamos y al final se quedan en la empresa? Un poco lo que os decía en el comentario inicial. Una empresa vale lo que valen sus activos y dentro de los activos están los tangibles, los intangibles y los mixtos. Es decir, están los assets, vamos a decir, fijos, inmuebles, maquinaria, herramientas, utillaje, etcétera, camiones, lo que sea. Los intangibles, como pueden ser las marcas, los modelos de utilidad, las patentes,
las fórmulas químicas, si es que es una empresa química, los planos o los diseños, etcétera, y luego están las personas. Bueno, pues si entre estos mixtos que son tangibles e intangibles a la vez no les damos una formación y se convierten en mediocres y no son empleables y se quedan, nos quedaremos al final con una empresa de mediocres. Es preferible correr el riesgo de formar a los empleados, aún a riesgo de que su empleabilidad mejore lo suficiente como para que nos abandonen, pero ocurrirá lo mismo a la inversa. Si somos capaces de contratar a alguien de la competencia que ya viene formado, bueno, pues hemos ahorrado esa inversión en formación. La conclusión es bien clara, es decir, evidentemente el riesgo de que invirtamos en nuestros empleados formándoles y luego se marchen, bueno, pues es un riesgo que hay que correr, porque lo peor es que no les formemos, se queden y nos quedemos con una empresa de mediocres. Y no hay cosa peor para una empresa que tener activos mediocres, porque al final la valoración de la compañía será una valoración mediocre. Con esto doy por terminada la presentación. Hemos ido casi una hora, nos queda bastante rato para responder a las preguntas. Y digo una hora porque el sistema creo que funciona de una forma bastante automática y a las 9 de la noche cortará automáticamente la conexión. Entonces, quiero agradeceros vuestra atención inicialmente y anticipar las gracias de vuestra participación en el coloquio para intentar contestar a esto que se ha podido quedar en el tintero y no ha podido salir en esta presentación, pero que se os haya podido ocurrir, o cualquier duda o curiosidad que podáis tener sobre el tema de hoy. Entonces, doy por abierto el tema del coloquio y nos vamos otra vez al chat para intentar, como digo, resolver las preguntas que vayáis formulando a través de esta plataforma. ¿Alguna duda con el caso práctico? Como os he comentado, no se trata de que lo resolváis y haya que presentarlo, porque no se trata de una herramienta de evaluación por mi parte, pero sí un texto de reflexión para decir, bueno, pues si me apoyo en lo que podría ser un presupuesto de un plan formativo, ¿qué preguntas me surgen, qué dudas me surgen sobre ese tema? No sé si es que no hay preguntas o es que hay un cierto retardo entre lo que escribís y lo que aparece en la pantalla. Me imagino que Josep tendrá problemas para teclear desde el móvil, pero espero que lo haga con cierta facilidad. No sé si he sido un poco provocador cuando he puesto inicialmente de hasta qué punto la empresa debe dar formación, porque puede parecer como que esta videoconferencia ha sido casi inútil. Vamos a ver, Nerea dice, yo como recién licenciada en Administración y Dirección de Empresas y actualmente estudiante de un MBA, tengo una duda ante los planes de formación que puede una empresa consultora, por ejemplo, ofrecer a una persona con mi perfil. Una empresa consultora, por el mero hecho de ser empresa, lógicamente va a intentar vender su producto, en este caso su servicio de consultoría y sus cursos. Yo diría que si acierta con una oferta que encaja bien con tus necesidades de formación, bueno, pues entonces ya tenéis un paso avanzado. Pero yo te recomendaría que fueras tú misma la que en función de tus necesidades, las necesidades que tú puedas detectar, los gaps que pueda haber entre lo que tú tienes como formación y lo que el mercado laboral
está exigiendo, bueno, pues deberías de ser capaz de diseñar tu propio plan de formación. No estar esperando a que una empresa consultora te ofrezca un plan de formación. Entiendo que la pregunta la estás haciendo a nivel personal, no a nivel profesional como responsable de formación en una empresa, sino que lo estás haciendo como alguien que está recibiendo una oferta formativa por parte de una consultora en temas de formación. Me lo aclaras un poco después, Nerea, sobre si he acertado con la respuesta o no. Pero en cualquier caso yo te diría eso, es decir, desconfía un poco, entre comillas, de la oferta, que la iniciativa sea de la empresa consultora, porque la consultora va a intentar venderte algo. Es decir, está para ganar dinero la consultora, entonces si encuentra en ti una candidata a clienta, pues entonces evidentemente el interés es de la compañía, de la consultora de formación, y no es un interés tuyo. Distinto es cuando la consultora se te acerca a ti como responsable de formación y desarrollo de una empresa. Gracias, Josep, por el comentario del trabajo en formación. Y siempre tengo dudas sobre el ROI, puesto que los resultados deben estar ponderados, pero es complicado, ¿no? Evidentemente que es complicado. Ya lo he explicado que el denominador es fácil sacarlo si al final no nos olvidamos de ninguna de las partidas del presupuesto formativo. Y al final, si somos muy exhaustivos, podemos hasta el último euro lo podemos meter en el denominador. Ahora, en el numerador, ¿cómo valorar esos beneficios recibidos por la acción formativa para calcular el porcentaje del retorno a la inversión? Pues es complicado, a pesar del comentario de Peter Drucker, que dice que lo que no se puede medir no existe, pero siempre hay esos intangibles de difícil valoración, sobre todo cuando estamos hablando de actitudes. Si podemos trabajar con los objetivos de la empresa y decir, bueno, pues antes del programa de formación el alcance de objetivos era de un 90%. Y después de la formación hemos alcanzado un 98% y somos conscientes de que ese 8% de diferencia es debido a la formación, entonces podemos decir que ese 8% del presupuesto o de la cuenta de resultados o de lo que sea, lo debemos a esa formación. Entonces sí que lo podemos poner en el numerador con mucha facilidad. Pero cuando hablamos de intangibles, cuando hablamos de actitudes, de comportamientos del ser humano, ahí es donde veo más dificultades para hacer el cálculo. Vamos a ver que estáis escribiendo muchas cosas y pierdo. Hombre, evidentemente, yo sé, como dices, no siempre la culpa es de la formación si no hay resultados. Hay que ver que habrá resultados que se deben a la situación del mercado, a la competencia, a nuestra propia competitividad. Evidentemente, o sea, la formación no es la culpable. La cuestión está en ver hasta qué punto la formación no es que haya sido la culpable, sino si la formación ha favorecido una mejora. No siempre cuando... Vaya, estoy perdiendo un poco... Y no siempre gracias a la formación si hay resultados buenos, evidentemente. Hay que buscar siempre la relación causa-efecto. El mero hecho de que los mejoren los resultados puede ser sencilla y llanamente porque el poder adquisitivo de nuestros clientes ha mejorado y tienen más presupuesto para comprar. Y entonces hay una etapa de bonanza o de crecimiento. Hay que ser capaces de distinguir la relación causa-efecto, sin lugar a dudas. Difícil hallar el equilibrio y ser puristas cuantitativamente, sin lugar a dudas. Es algo que es complicado. Por eso siempre la preocupación del financiero de decir, vamos a gastarnos esto, pero ¿esto cuánto nos cuesta? Y sobre todo, ¿cuál es el beneficio? Es decir, ¿en cuánto tiempo amortizamos esta acción formativa? Que esa es la preocupación siempre de cuando hay una inversión, es cuál es el periodo de amortización de esa inversión. Ana dice, en mi caso este curso precisamente ha sido una iniciativa de mi actual empresa que exista alguien para que exista alguien entre el personal que esté especializado en recursos humanos y relaciones laborales, aunque yo soy abogada de formación. Bien, si vas a trabajar, Ana, en temas de
de recursos humanos, evidentemente es un tema que te va a tocar a ti, sí o sí. Es decir, por tradición. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos es una especie de cajón desastre en el que cabe todo. Y entonces la formación, aunque yo creo que no se puede considerar como una especie de mal necesario o de aditivo que cuelga dentro de recursos humanos, pero está relacionado con las personas y lo lógico está que esté en recursos humanos el Departamento de Formación. En función del tamaño de la empresa, o tendrás un responsable de formación que se dedicará exclusivamente a ello, o tú, como mujer orquesta, tendrás que tocar relaciones laborales, formación, desarrollo, salarios, negociación del convenio colectivo, etcétera. Te va a tocar un poco de todo. Entonces, el hecho de que seas abogada de formación de base te facilita mucho las cosas para hacer un trabajo en recursos humanos por la parte de relaciones industriales, por la parte de relaciones laborales y negociación colectiva, y ese tema de formación en la empresa, bueno, pues te va a tocar un poco de refilón, y lo que espero es que estos 4 brochazos que hemos hecho durante esta hora y pico de la videoconferencia te sirvan como soporte para poder afrontar un plan de formación que a lo mejor no hace falta que tenga tanto detalle como lo hemos desarrollado en esta hora y pico, sino sencillamente, bueno, pues vas a ver cuáles son las necesidades que tienes, cuáles son los proveedores de formación, un consultor externo que te ofrece unas mínimas garantías de éxito en el programa de formación y que la relación coste-calidad sea conveniente. Y con esos parámetros vas a poder diseñar un plan formativo más que suficiente. Como digo, depende un poco del tamaño de la compañía y de la complejidad de la compañía. Entiendo que te has saltado porque el teclado no va bien. Ana dice que nos expone su caso porque cree que es un ejemplo claro de que había una necesidad existente en ese sentido. Evidentemente, si tú, como abogada de formación de base, como licenciada en Derecho, no has tocado nunca estos problemas relacionados con recursos humanos, es bueno que hagas este máster relacionado con recursos humanos y que esta videoconferencia te sirva un poco como referente, como apuntes de cómo afrontar una acción formativa en la empresa, teniendo en cuenta lo que he dicho básicamente, es decir, la relación que hay entre causa y efecto, es decir, cuánto me va a costar esta acción formativa y cuáles son los beneficios que voy a obtener. Fundamentalmente, Ana, yo te sugeriría que lo hagas siempre con un consultor externo, que va a facilitar mucho el trabajo, pero busca referencias de ese consultor externo, porque en esta viña del Señor hay de todo y te puedes encontrar con consultores muy buenos y consultores muy malos y algunos mediocres. Entonces, intenta ir siempre con los buenos, porque al final vas a conseguir que la acción formativa tenga un éxito, porque si coges un proveedor de formación mediocre o malo, bueno, pues al final va a ser un dinero perdido. La inversión, que es la formación, va a ser una inversión con un ROI cero. ¿Por qué? Pues porque te habrás gastado una factura importante en esa acción formativa y resulta que como los formadores son mediocres o nefastos, pues el retorno en la inversión será mediocre o nefasto. Más cuestiones que puedan ayudaros a aclarar el tema. Si te sirve de ejemplo, lo que acabas de comentar, dice, perdona porque tu teclado dices que no va muy bien, estamos en la de siempre. Si tienes un ordenador bueno, el teclado será bueno y no tendrás problemas de conexión. No, lo digo un poco en plan de broma. Por poner un refrán castellano, el dinero del pobre va 2 veces a la tienda. No sé si entendéis bien ese refrán. Por buscar una solución barata, a lo mejor al final resulta que lo barato sale caro, porque tenéis que repetir la acción formativa con otro monitor, con otro consultor externo, porque lo que habéis hecho ha sido tirar el dinero tontamente.
Ana dice que eso, que tiene que cambiarlo el ordenador. Pues evidentemente a lo mejor resulta que es un tema de calidad. Beatriz dice, yo también soy letrada de formación y actualmente soy técnico de prevención e imparto formaciones específicas a las empresas. Bueno, espero que esto te haya servido un poco para planificar mejor esas acciones formativas tan específicas como son las de prevención de riesgos laborales. Supongo que te refieres a prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, no se trata solamente de que tengas un modelo de impartición claramente definido, bien estructurado, afrontando todas las casuísticas que lleva consigo la prevención de riesgos laborales, sino que además cuando hagas una oferta económica con las empresas con las que vas a impartir esa formación, bueno, pues estos factores los tengas en cuenta, sobre todo pensando en la posición de tu cliente, de tu empresa cliente que te va a comprar esa acción formativa en prevención de riesgos laborales. Entonces, que pienses que a lo mejor tu cliente va a hacer un análisis de esa acción formativa con estas premisas que yo he intentado exponeros durante esta hora y pico, de forma que tu oferta a esos clientes, a esas empresas clientes, sea una oferta adecuada al mercado y adecuada a las circunstancias y adecuada a la pretensión del cliente. No va a ser cosa que el cliente te pida una cosa y tú le ofrezcas otra, o viceversa. Beatriz dice, encuentro bastante difícil planificar acciones formativas, más que nada por la corta duración de las mismas y poca implicación que veo por parte de las empresas. Efectivamente, si no hay implicación por parte de las empresas, evidentemente tienes todo, no iba a decir todo perdido, no, pero favorable a que se pierda. Yo entiendo bien que la prevención de riesgos laborales es el patito feo en estos momentos de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas, en la mayor parte de ellas, conozco algunas que no, pero la mayor parte de estas empresas consideran que la prevención de riesgos laborales es una especie de impuesto revolucionario. Es un mal necesario y por el cual hay que pasar, y entonces las empresas dicen, bueno, pues voy a hacer justo cubrir el expediente. ¿Qué me dice la ley? Que tengo que hacer un curso de 20 horas, de 30 horas, de 300 horas para los técnicos en prevención. Bueno, pues voy a hacer eso justo y voy a buscar un proveedor que me salga lo más barato posible, porque con cubrir las 300 horas o las 30 horas o las 100 horas, tú lo conoces mejor que yo, ya es suficiente. Entonces, evidentemente, si la prevención de riesgos laborales para ellos es cubrir un expediente, no vas a hacer nada. Si entienden que la prevención de riesgos laborales es algo tan importante como estar preocupado por mi propia seguridad, por mi propia prevención, por mi propia vida, entonces el tema cambia bastante. Porque claro, si estamos pensando en el medio ambiente, pues a lo mejor es algo más difuso. Si estamos pensando en la calidad del producto, la ISO 9000, 9001, pues es otra cosa distinta. Pero cuando estamos hablando de mi seguridad, estamos hablando de mi vida o de mi integridad física ante un accidente, la cosa cambia. Porque claro, el propio director de una empresa, supongo que cuando sale por la mañana de casa, lo que le gusta es volver por la tarde a casa sano y salvo. Con lo cual deberá estar trabajando en una empresa que sea segura, pero segura en el sentido más amplio de la expresión, no porque tenga cubierto el requisito del curso de las 300 horas o de las 100 horas o de las 20 horas en función de cada responsabilidad. Entonces, yo creo que todavía hay muchas empresas pequeñas que entienden que la prevención de riesgos laborales es un mal necesario, es algo que nos viene por imperativo legal, como se dice últimamente mucho en el Congreso de los Diputados, es un imperativo legal, y entonces, bueno, pues voy a cubrirlo con el menor coste posible. Oiga, que estamos hablando de su salud, de la salud del propio director de la empresa, no del último empleado. Estamos hablando en primera persona, y eso yo creo que la gente todavía no ha tomado conciencia del valor que tiene la seguridad personal, la salud personal, e inclusive la propia vida, si estamos hablando de un riesgo máximo que puede ser un accidente mortal. Evidentemente, si la duración es corta, eso es por responder a la segunda parte de tu comentario, ¿verdad? Cuando ves poca implicación por parte de las empresas.
Y la duración, pues evidentemente, si nos basamos única y exclusivamente en lo que dice la ley, de decir, no, es que hace falta un curso de 20 horas, un curso de 30 horas, un curso de 100 horas. Bueno, pues al final, como eso es dinero, la empresa va a decir, bueno, pues cubro el requisito mínimo e indispensable de las 20 horas, 30 horas, 100 horas o 300 horas y ahí se acaba el problema. Yo creo que cuando estamos hablando de prevención de riesgos laborales deberíamos estar hablando de otra cosa mucho más seria, de mi propia vida, de mi propia seguridad. Y lo digo así, en primera persona del singular, de yo, para ser un poco cínico a la hora de decir, no, es que no estoy pensando en la salud de Beatriz, de Ana, de Nerea o de Josep. No, estoy pensando en mi propia salud, en mi propia seguridad. Y eso es lo que tenían que concienciarse los directivos de las empresas. Pero bueno, este tema de prevención sería tema de otra videoconferencia, no de formación. Pero vamos, está muy bien planteado el tema, Beatriz, porque evidentemente te encuentras con esa dificultad de falta de motivación por parte de algunas personas que lo único que van a hacer es limitarse a dar la mínima formación exigida por la ley y punto. Ese es el problema que tenemos cuando todo se legaliza. Todo lo estamos basando en leyes. Hoy en televisión estaba hablando que querían llevar a nivel de legislación, a nivel de ley, las tareas de los niños en las escuelas. Yo me he llevado las manos a la cabeza diciendo, pero bendito sea Dios, van a legalizar, van a regular por ley las tareas de mis nietos. Estamos tontos. Y me vais a perdonar el comentario, pero el exceso de legalidad al final nos lleva a una situación de locura. Pero bueno, cierro aquí el paréntesis. Beatriz insiste, por experiencia los trabajadores me cuestionan mucho, por ejemplo, que les imparta formación, por ejemplo, en cuanto a las obligaciones y derechos de los trabajadores y en cambio muchas veces los empresarios carecen de esa misma formación y solo forman a los trabajadores como por obligación. Yo creo que te he respondido antes, es decir, si en un curso de formación de prevención de riesgos laborales el primero que acude es el director o el dueño de la compañía, el máximo responsable, los empleados van a ver que ese tema va en serio. Pero claro, si el director no se preocupa por su salud y por su seguridad, ¿cómo se va a preocupar de la salud y de la seguridad del último de la fila? No sé si me explico. Yo creo que he sido bastante claro porque al final ese exceso de legalización, de legislación, nos lleva a que la prevención de riesgos laborales está regulada por ley, cuando debería ser una preocupación primaria, primigenia, por parte de las empresas, es decir, yo quiero que mis empleados trabajen seguros. Yo no quiero que se vaya a casa hoy ningún empleado con una pierna rota o con un corte en un dedo, y mucho menos que se vaya en un ataúd. Eso no lo quiere nadie. Pero claro, si lo que queremos solamente es cubrir lo que dice la ley, ahí estamos perdidos. Pero ahí hemos perdido la partida por el mero hecho de legislar la prevención de riesgos laborales. Si ahora quieren legislar también las tareas de los alumnos en los colegios, las tareas de mis nietos, estamos abocados a un futuro que no os lo recomiendo, por hacer una pequeña broma, un pequeño comentario jocoso. Beatriz insiste que el concepto de formación parece que está más ligado a una obligación que realmente a la formación. Totalmente de acuerdo, Beatriz. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo por todo lo que acabo de comentar, de decir hace unos minutos. Es decir, un exceso de legalización complica la vida. Por poner un ejemplo, y con esto quiero terminar el capítulo de las anécdotas, por poner un ejemplo de lo atractivos que pueden ser algunos juegos, supongo que todos conocéis el ajedrez. El ajedrez es un juego que tiene unas normas, unas reglas de juego relativamente sencillas. Digo relativamente sencillas porque luego cuando empiezas con los enroques y con no sé qué, bueno, pues puede que se puede complicar un poco, pero bueno, son movimientos simples, movimientos sencillos y es un juego de estrategia. Pero hay un juego japonés que se llama Go, nada que ver con el Pokémon Go. Es un juego de estrategia con fichas blancas y fichas negras. Se trata de ir ganando terreno al enemigo a base de ir rodeándole con las fichas de tu color frente a las fichas del color del contrincante. No tiene más que 7 reglas ese juego y es un juego endiabladamente complicado. ¿Por qué? Porque han huido de legislar el juego.
han hecho unas reglas muy simples, muy sencillas, como digo, son 7 líneas, no hay más que 7 puntos que regulan ese juego, y lo hacen endiabladamente complicado y endiabladamente atractivo, porque es un juego de estrategia fascinante. De hecho, hay jugadores japoneses que tienen auténtico fervor, igual que Kasparov fue un genio en el ajedrez, o es un genio en el ajedrez. Bueno, pues tenemos jugadores japoneses que dedican toda su vida a algo. Entonces, ¿por qué complicar cualquier tipo de relación laboral a base de legislación? Y al final dice, bueno, pues como la ley dice esto, me atengo a la ley y punto. Y bueno, pues si en vez de llevar casco llevan solamente una gorra de lana, pues tampoco pasa nada. Y si en vez de llevar botas de protección, pues llevan un zapato corriente, tampoco pasa nada. Y al final pasa lo que pasa. Y tenemos un índice de siniestralidad que es intolerable. Es decir, tenemos una serie de accidentes laborales en este país que son inadmisibles. Si lo comparamos con cualquier otro país que no tiene tanta legislación en esa materia. Nerea dice que es bastante diferente al ajedrez, evidentemente, y Nerea dice, y desde mi punto de vista bastante más complicado. Pero precisamente es más complicado porque es más simple, es decir, dejan más libertad de actuación. En vez de encorsetar con unas reglas muy estrictas, dejan más libertad de actuación a los jugadores, las normas son más simples, y entonces aparece la inteligencia de un jugador frente a otro. Eso es el ejemplo gráfico que os quería explicar de por qué un exceso de legislación puede ser contraproducente con el objetivo que tiene esa legislación. Se supone que la ley de prevención de riesgos laborales lo que busca es bajar el índice de siniestralidad, y con lo que todos conocemos pues parece que no se va a conseguir, no es tan fácil conseguirlo. Bien, cierro el capítulo del ajedrez y del Go porque no tiene nada que ver con la presentación de hoy. ¿Algún comentario más? Pensar que tenéis todavía 25 minutos, aprovecharlos al máximo para plantear las dudas que tengáis y por mi parte intentar resolverlas. Josep, entiendo que desde el teléfono móvil, del mal llamado teléfono móvil, es un teléfono portátil, es más difícil escribir que con un teclado de un ordenador, pero no quisiera que te quedara ninguna pregunta en el tintero. Gracias a ti, Josep. Felices fiestas también. Ese cambio y corto me parece que es muy significativo, muy claro. Los demás participantes, conforme queráis ir abandonando la sala, lo vais diciendo, y si os queda alguna pregunta, quedo todavía a vuestra disposición. Felices fiestas, Josep, y que esperemos que seas feliz en lo personal y en lo profesional el próximo año. Gracias a ti, Beatriz, por tus comentarios. Que tengas mucha suerte en tu vida personal y profesional. Y como bien dices, felices fiestas. La semana que viene todavía imparto otra videoconferencia que no sé si conocéis la programación, pero lo digo por si acaso nos podemos encontrar el martes que viene a esta misma hora. Gracias a ti, Ana. Nos vemos en la próxima. Si eres de las asiduas, espero que sí. Nos podemos ver el martes que viene. Y si no, felices fiestas y feliz año. Gracias a ti por tu calificación, Nerea. No sé si merece tantos del 10 o por lo menos un 9,5. Hay que dejar siempre un pequeño margen para la excelencia. Felices fiestas a todos y nos vemos en la siguiente conexión que, como digo, será el próximo martes a la misma hora. Saludos.